sesiones. El acta de la sesión 74 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del director ejecutivo de la Corporación 19 Juegos Panamericanos Santiago 2023, por el cual informa que no le corresponde a esa corporación definir quiénes serán los beneficiarios ni la administración de las obras ejecutadas con ocasión de los Juegos, particularmente el Parque Estadio Nacional, cuya administración está a cargo del IND. Esto es en respuesta a un oficio de la Comisión. Se ha recibido una comunicación del Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social, por la que informa que la diputada Emilia Schneider Videla reemplazará al diputado Andrés Giordano Salazar durante la sesión de hoy. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Sobre puntos varios. Diputada Ahumada, bienvenida. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Quiero saludar a todos los presentes. Quería hacer una solicitud con respecto a una situación que está aquejando al grupo de deportes Budeo de Antofagasta, quien organiza el Campeonato Mundial de Deporte, de competencia, digamos, y que lo hace año a año. Sin embargo, por una situación puntual, hoy se han visto afectados por un tema económico. Ellos generalmente son el soporte mayoritario de los recursos que se entregan para esta competencia y donde además han hecho un sentir y han hecho una solicitud puntual. Ellos son de la población El Golf, una población que el presidente hace un año dijo que iba a intervenir por un tema de seguridad y donde hace muy poco también dijo que el deporte ayudaba de alguna manera a evitar la delincuencia. Es entonces en esa voz que hago la solicitud a esta comisión para poder dar respuesta y solución a este evento tan importante que se realiza en la región de Antofagasta y donde además está involucrado no solo el tema del deporte, sino que también un compromiso que hizo el propio presidente en nuestra región. Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ahumada. Antes de darle la palabra a la diputada Santibáñez, para tomar el acuerdo para el oficio, ¿es un mundial de qué deporte? Voleibol. Sí. Ya. Y sí, voleibol. Y en el fondo la solicitud es invitar al ministro o enviar un oficio al ministerio, al IND, a las autoridades. Mire, en este caso hay varias personas que están involucradas. Como digo, es el presidente con su compromiso en el tema de seguridad y de el apoyo al deporte para evitar, cierto, el tema de la delincuencia, pero en particular porque él comprometió intervenir esta población. Y este grupo deportivo, esta organización es de esa población, la población El Golf. Por eso el ministerio, en este caso de deporte, no sé cómo hacerlo llegar a través de ello también al presidente y generar un oficio para ver qué es lo que se está haciendo realmente para cumplir la palabra del presidente y para también poder ejecutar este campeonato nacional que se hace, internacional, perdón, que se hace todos los años y que hoy día está en riesgo. Ok, entonces ¿le parece que el oficio vaya dirigido al Ministerio del Deporte, al presidente de la República? En el fondo, consultando qué pasa con los acuerdos adoptados en relación a la intervención en la población El Golf de Antofagasta y también que se refieran a la organización del Campeonato Mundial de Voleibol, ojalá con respuesta a la brevedad. ¿Le parece así, diputada? Gracias, presidente. Diputada Santibáñez. Sí, a propósito de Antofagasta, a propósito que está la diputada acá presente también, quisiera hacer llegar un oficio a quien corresponda, a ver si me pueden ayudar los diputados que manejan más el tema. Esta semana fue de público conocimiento una investigación interna que se hiciera en el Club Cobreloa respecto de la violación masiva que se suscita el año 2021, donde el abogado
Ciro Colombara, que muchos lo conocen, no sé si les traigo a colación, la reunión con el señor Girardi y el señor Abbott en aquella época por el tema Penta y SQM, el tema Marco Enrique Ominami, el tema incluso señor Jaude. Este caballero habría hecho una investigación interna que tendrá un costo, supongo, para el Club Cobreloa, investigación interna que en ningún momento no es vinculante ni tiene que ver con la investigación que está haciendo el Ministerio Público. Él la hace pública, Presidenta, en distintos medios, o sea, más que en medios de comunicación, a través de un video que así lo van poniendo en distintas plataformas. Lo que por supuesto confunde a la ciudadanía, lo que por supuesto mucha gente de Cobreloa dice, bueno, ahora con 3 años de investigación, ahora estamos todos libres. Él hace además exculpa de cualquier tipo de responsabilidad a los dirigentes de Cobreloa, lo que no se debe hacer. Inmediatamente sale una Seremi, la Seremi de Deportes Antofagasta, a aclarar que eso que no corresponde, que lo único que tiene la facultad es el Ministerio Público. Por lo tanto, si nos vamos a quedar así, como si no ha pasado nada, y finalmente en nuestro gobierno y en nuestras autoridades nadie se exalta porque sale un prestigioso, entre comillas, abogado que viene a exculpar de todo diciendo que no hay ningún tipo de preocupación, a que esto incluso no se habría suscitado. Yo la verdad me quedo espantada, gracias a la vida, que prontamente vamos a poder constituir la Comisión Especial Investigadora, pero que alguien nos dé la respuesta de que si esas palabras tienen validez y que si un abogado de esa envergadura públicamente hace eso, no tendrá por lo menos una llamada de atención, o por lo menos que se desdiga de estas, más que de sus palabras, de exculpar responsabilidades. Muchas gracias, Presidenta. Sí, Muchas gracias, diputada Santibáñez. ¿Sobre el punto? No. Le tiro la palabra. Yo, diputada, propongo enviar no sé si oficio, pero un escrito al Ministerio Público consultando por el estado del caso. Perdón. Yo la verdad es que también vi el video porque usted lo envió a través del grupo de deportes y a mí me parece vergonzoso las declaraciones que se hacen ahí, porque en el fondo es como decir, nosotros hicimos una investigación y aquí no hay nada. Entonces yo creo que el único llamado a dar una respuesta clara en ese sentido es el Ministerio Público, porque es ahí donde se realiza esta investigación. Y por lo demás encuentro que es súper violento que salga cualquier persona a decir que aquí no ha ocurrido nada, cuando todos en esta comisión escuchamos no solamente a la víctima, que yo creo que es la primera persona en la que nosotros tenemos que pensar y considerar, sino que también vinieron autoridades, vinieron distintas personas a exponer el caso, y resulta que aquí hoy día sale un abogado que yo no lo conozco en realidad, pero sale prácticamente a decir que aquí no ha pasado nada. ¿Qué más violento que eso? Decirle a una víctima, aquí no ha pasado nada. Entonces, yo por lo menos, entendiendo también que nosotros no podemos intervenir más allá, sí haría la consulta al Ministerio Público de saber qué pasa, cuál es el estado de este caso. Diputado Kaiser, sobre el punto. Sí, sobre el punto, señora Presidenta. Lo que sucede es lo siguiente: aquí hay 2 ámbitos de investigación. Uno es el penal y el otro es el administrativo. Quiero suponer que aquí, cuando se habla de que no se encontraron irregularidades, se refieren solamente a lo administrativo desde el punto de vista de los dirigentes, como interno. Respecto de la causa penal en sí misma, efectivamente nosotros tenemos una restricción de abocarnos a causas pendientes, y en ese sentido lo que sí podemos hacer es solicitar premura en la tramitación de la misma, premura y acuciosidad. Mucho más creo que no podemos hacer desde lo que nos permite la ley, puesto que de otra manera nos estaríamos extralimitando en nuestras funciones. Y solo lamentar que este tipo de situaciones se den, porque eso significa que como sociedad tenemos un problema serio, que se han perdido normas esenciales de la convivencia, que tengamos que en el deporte, que normalmente en un lugar donde haya gente
especialmente limpia por el tipo de actividad, ¿ya? Porque tiene normas de, digámoslo así, normas civilizatorias especialmente desarrolladas, que tengamos que estar en este momento discutiendo incluso normas penales dentro del fútbol y cuestiones así. La verdad es que es deprimente y nos muestra que como sociedad hemos retrocedido mucho. No estamos avanzando. Muchas gracias, señora presidenta. Diputada Santibáñez. Yo agradezco las palabras del diputado Kaiser porque efectivamente nos ilustra con cuáles son nuestros límites, que los tenemos claros, pero aquí en esta misma comisión durante todo el año pasado fue la misma PDI la que ratificó acciones como el tema de ya sea todas las pruebas que se le hicieron a la chica y también como la PDI dijo en esta comisión, que a ellos les llamó mucho la atención de que efectivamente el Ministerio Público detuviera la... ¿Qué les pasó? Sí, ese es el problema. Bueno, yo lo que quiero decir es que fue efectivamente la PDI, fueron tanta gente y tantas autoridades acá, más allá de que no podemos pensar, porque esto es algo que se está discutiendo, pero hay una primera parte que acá quedó absolutamente ratificada, como por ejemplo las acciones que hizo la PDI. La PDI fue a la Casa Naranja, la PDI llevó a la niña, recibió el testimonio, hubo pruebas que efectivamente acreditaron una violación. Entonces, de verdad, a mí me llama la atención como a ninguno reaccione. Por eso le agradezco sus palabras de que también le parezca vergonzoso. Y yo, de verdad, al señor Ciro Colombara, de verdad, me parece, pero ya vergonzoso de un abogado amateur. Porque una cosa es como que yo le invite, presidenta, a mi casa a verificar que nada ha pasado cuando ya limpié los vasos, ya recogí la ropa sucia. Entonces es evidente. Entonces es una jugarreta. ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretende el señor? Sobre todo, ¿qué pretende el presidente de Cobreloa, el señor Marcelo Pérez, que aquí estuvo mintiendo? Es por eso que yo le pongo premura también a la petición, presidenta. Okay. Muchas gracias, diputada. Entonces enviamos el escrito con los va a quedar así como un escrito solicitando premura y acuciosidad respecto de... Diputado Guzmán, le ofrezco la palabra, ¿sí? Ya, pero diputado, no entremos en diálogo, por favor. ¿Le puedo explicar un poquito en qué va el oficio, o el escrito, porque no es un oficio, sino que es solicitar que el caso de la víctima que ya hemos conocido acá, solicitar premura y acuciosidad respecto de este caso. Solo eso. Muchas gracias. Vamos entonces a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la votación particular del proyecto de ley que modifica la Ley 19.327 de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional con urgencia calificada de suma. Para estos efectos se contará con la participación de los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro. Por favor. Señora Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro, y los asesores del gabinete de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señor Ricardo Viteri y señora Patricia Araya. Los invitamos a que pasen, tomen asiento. Ya, le vamos a pedir a Jimena que nos pueda recordar en qué página quedamos del comparado. Estamos en la página 51, artículo 9. Página 51, artículo 9. Voy a leer el texto del proyecto, que dice así. La entidad superior del fútbol profesional, con aprobación de Carabineros de Chile y del Ministerio encargado de la Seguridad, deberá elaborar y fijar el calendario anual de competiciones, debiendo programar los espectáculos de fútbol profesional en recintos deportivos que se encuentren previamente autorizados de conformidad con la presente ley.
Una vez fijado el calendario de competiciones internacionales, la entidad superior del fútbol profesional deberá comunicarlo dentro del más breve plazo al Ministerio encargado de la seguridad, el que en todo caso no podrá ser superior a 3 días corridos desde que la entidad superior del fútbol profesional tomare conocimiento de dicho calendario. La entidad superior del fútbol profesional, en el caso de espectáculos que correspondan a competencias nacionales, o el respectivo organizador en el caso de otros espectáculos, deberá presentar al Ministerio encargado de la seguridad la programación de los espectáculos para su aprobación en la forma y plazos que fije el reglamento de esta ley, el que no podrá ser inferior a 20 días hábiles antes de su realización, sin perjuicio de que el Ministerio encargado de la seguridad pueda disponer un plazo más breve fundadamente. Asimismo, se deberá informar en la comunicación de la programación o la modificación de la misma sobre aquellos partidos que puedan revestir alto riesgo para la seguridad pública. El Ministerio encargado de la seguridad podrá rechazar, por motivos fundados, la programación de un espectáculo o su modificación, teniendo en consideración aspectos tales como el incumplimiento de lo prescrito en la presente ley o su reglamento, la programación de otros eventos que, por su naturaleza o realización concurrente, puedan generar un riesgo de alteración de la seguridad y el orden público o afectar la seguridad de las personas o la conservación de los bienes públicos o privados, así como la insuficiencia de recursos de seguridad. En caso de modificaciones a la programación, el respectivo organizador deberá comunicarlo a la autoridad inmediatamente. Con todo, no podrá modificarse la programación con menos de 5 días hábiles de anticipación a la nueva fecha del evento. En el caso de los partidos categoría A o B, este plazo será de 10 días hábiles. Hay una norma que proviene del boletín 12648-29 que agrega un inciso final al artículo 9 del siguiente tenor. Las autoridades del fútbol no profesional, al momento de fijar el calendario de sus respectivas competencias o tomar conocimiento de este, deberán comunicarlo al delegado presidencial provincial para su registro. En todo caso, siempre deberán informar sobre aquellos partidos que, en su opinión, puedan revestir alto riesgo para la seguridad pública. Ok, le voy a dar la palabra a don Ricardo o a Pamela. Pamela. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todos los diputados por estar una vez más en esta sesión. Este artículo para nosotros es importante y es una de las situaciones que nosotros sacamos del reglamento y le damos más importancia a marco de ley. Se resume en la mesa de programación. Hoy la mesa de programación donde participa el Interrector de Fútbol Chileno que organiza las competencias, que es la NFP, también participa Carabineros de Chile y la televisión oficial de esto y también nosotros como Estadio Seguro en representación del Ministerio del Interior y de las delegaciones. El trabajo que se hace en esta mesa de programación es programar las distintas competencias para que éstas no caigan en situaciones, por ejemplo, que haya una fiesta especial en una región donde no se puede disputar un partido, ver temas como desde la luz, la capacidad de los estadios, problemas de orden público en los distintos territorios a lo largo del país. ¿Por qué es importante que esto quede en ley? Porque hoy, si bien hay una buena relación y se comunica esto y nos juntamos periódicamente, siempre es bueno tener esto de manera obligatoria, porque hoy es una comunicación que es formal, pero es una comunicación que es, digamos, por decencia, por educación, que es así. Y también involucra otro ítem que son las competencias internacionales, partidos de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana y también partidos de competencia donde participan las distintas selecciones chilenas. Esos partidos, en general, esa programación que la provee Conmebol, que es el ente que ve el fútbol a nivel sudamericano, y FIFA en el caso de los partidos de la selección, no hay una obligación del ente rector del fútbol chileno de comunicarlos a nosotros. Entonces, con eso que esto se ordena más de lo que está y tenemos la opción de ir también viendo las programaciones con más tiempo. De hecho, hemos realizado un trabajo y en la última mesa de programación, como ustedes se habrán podido dar cuenta, programamos todo el primer semestre. Todo el primer semestre al menos de la primera división, y eso nos da un espacio también para ir viendo alguna situación distinta, que haya que cambiar un partido, que no se nos caiga un partido, o resolver con tiempo, por ejemplo, que un estadio no esté disponible por un concierto o por otro evento, entendiendo que en nuestro país es muy relevante esto a la hora de programar. Los clubes no son propietarios de sus estadios, son muy poquitos los que son propietarios de sus estadios, y los estadios, al ser también del IND o al ser municipales, tienen otras cargas y tienen otros eventos que se relacionan con la comunidad y también participan otro tipo de deportes. Por ejemplo, este fin de semana que recién pasó, se hizo un trabajo ahí que también con la NFP entre Unión Española y Universidad de Chile. Universidad de Chile era el local,
se conversó con Unión Española, se invirtió en la localidad porque el Estadio Nacional estaba ocupado por la fiesta del deporte del 6 y 7. En el caso de Deportes Copiapó se programó un día sábado porque el día domingo iban a hacer las actividades en el estadio. Y en el caso de Santiago Wander también, que estaba libre, no se ocupó el Elías Figueroa. Esa es la importancia de la mesa de programación. Y en cuanto al boletín, a nosotros en particular no nos afecta el inciso del fútbol amateur porque es información relevante de orden público. Sabemos lo que convoca el fútbol amateur, lo hemos hablado acá, las finales llevan incluso más gente, más público que los partidos de fútbol profesional en sus etapas finales. Por lo tanto, tener esa información para también cruzarla de repente con los partidos o con otros eventos masivos nos parece positivo. Ricardo, no sé si quieres agregar algo. Muchas gracias, Presidenta. Don Ricardo. Gracias por su intermedio, Presidenta. Bueno, acá efectivamente en la propuesta del artículo 9 surge la indicación de la mesa que en definitiva tiene una redacción más flexible y que permite solucionar de mejor manera los problemas operativos que supone la programación. Acá, complementando lo que señaló Pamela, lo importante efectivamente es que se pone a texto legal algo que ya sucede en la práctica y que es la mejor forma de programar que existe en el fútbol, en la práctica, que es a través de esta mesa de programación que permite recabar toda la información a nivel nacional, centralizarla y determinar efectivamente el calendario de cómo se determina. Y se hace cargo además de la diferenciación entre la programación de partidos nacionales y la programación de partidos internacionales, en donde efectivamente quien programa normalmente es Conmebol o FIFA, pero sí se le ponen los deberes de comunicación efectivo que debe realizar quien organiza el partido, una vez conocida esa programación, al Ministerio encargado de la Seguridad para efectos de poder disponer todo lo necesario para la realización óptima de esos encuentros deportivos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Ricardo. Diputado Guzmán. Presidenta, muchas gracias. Al Ejecutivo preguntarle porque hay una propuesta de la mesa que efectivamente no deja tan restringido, tan rígida la forma en que se pueden hacer modificaciones a los calendarios propuestos, ¿cierto? La pregunta va en el tenor de, porque ustedes lo viven a diario, nosotros no tenemos esto, el cambio, por ejemplo, de horario, no de día, de horario, ¿tendría dificultades, por ejemplo, en esto? ¿Qué tan flexible es para poder tomar decisiones siempre pensando en la seguridad? Porque eventualmente puede acontecer algo que no está planificado con los días que te va a exigir la ley, ¿cierto? Pero puede haber algo que la autoridad quiera tomar una decisión respecto de hacer un cambio por darle mayor seguridad a los asistentes, etcétera. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos o que se hace entre medio de varios parlamentarios con esta propuesta de redacción, si en realidad facilita el poder tomar ese tipo de decisiones por la autoridad. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Don Ricardo. Gracias por su intermedio, Presidenta. Es efectivo lo que usted dice, diputado Guzmán. La propuesta que surge de la mesa como indicación da mayor flexibilidad y se hace cargo específicamente de esa problemática. Así que permite tomar una decisión mucho más óptima en estos casos como cambios de horario u otras circunstancias que hagan esa modificación de programación. Muchas gracias, don Ricardo. ¿Todo claro, diputado? Sí, tiene la palabra. Sugiero, no sé si es posible, que votemos la propuesta entonces de los parlamentarios como indicación de la mesa y en ese caso inmediatamente cae la 17, no sé si el número está bien, 17 sí. y la siguiente del boletín 12648-29. Sí. Ok, muchas gracias, diputado Guzmán. Sí, pero dijeron que no tenía, que no hay problema. Porque es información. O sea, pero en el fondo la aprobaría. A ver, le voy a pedir a Jimena si nos puede aclarar ahí, efectivamente, si el boletín... Si votan la indicación, digamos, que está reemplazando el artículo 9, el 17 está fuera, digamos. ¿Sí? Se cae realmente. Pero el 18, o sea, perdón, la que viene del boletín, 1648, entendemos aquí nosotros que se está refiriendo al fútbol amateur. Exacto. Y el artículo 9 estaba hablando del fútbol profesional. Entonces ya es algo distinto, Sí. por lo tanto podría votarse de Separado. forma separada. Ok, Claro. sí. Sí, diputado Guzmán.
Presidenta, yo solamente invitar a los colegas a rechazar el boletín 12648 en lo que se refiere al fútbol no profesional, por cuanto ya habíamos tomado la decisión en otras normas de que como esta norma está abocada específicamente al fútbol profesional, no pusiéramos cosas del fútbol amateur en esta regulación. Me acuerdo que en algunos puntos específicos lo habíamos votado así. Para mantener esa coherencia, Presidente, y además que el proyecto es de los espectáculos de fútbol profesional, yo pediría que rechazáramos esa indicación sin perjuicio, que creo que es válido, pero en una norma independiente que regule al fútbol amateur en estos aspectos. Eso, Presidenta. Además que creo que lo hace muy complejo para el fútbol amateur la forma en que se hace la exigencia, producto que el fútbol amateur tiene una planificación demasiado flexible, sobre todo por aspectos climáticos o uso de recintos deportivos que podría perjudicar la aplicación. Eso, Presidenta. Diputado Tapia. Sí, un poco para que no nos confundamos con lo que tenemos o entendemos como fútbol amateur, para que también el Ejecutivo nos pueda aclarar, porque la tercera división B y A son fútbol amateur, pero también tienen exigencias muy parecidas a la que tiene el fútbol profesional. Entonces, el fútbol amateur que nosotros sabemos que es el de barrio, que es la competencia de la ANFA propiamente tal, tiene hartas diferencias, porque el fútbol de tercera división igual tiene exigencias de seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a ver ahí o esta indicación o este párrafo era para el fútbol de tercera división? A lo mejor lo podemos aclarar bien. Señora Pamela. Sí, por su intermedio, Presidenta. Bueno, este artículo es parte de un boletín. En general, para nosotros, considerar fútbol profesional son los campeonatos profesionales que realiza la NFP y, en este caso, la Federación de Fútbol de Chile, donde involucramos la Copa Chile, donde ahí tenemos este mix entre equipos amateurs y equipos profesionales en una primera etapa. En este caso, las terceras divisiones no caerían en esto, llegaría hasta segunda profesional, y también los campeonatos femeninos, que son considerados profesionales en la primera división, y que también ahí nosotros, como estoy seguro, estamos haciendo un trabajo de larga data para ir caminando con esos clubes y con las ya ramas femeninas para ir tramitando cada año más partidos. Pero la tercera A y la tercera B no caerían en eso. Sin embargo, yo entiendo dónde va, porque en el fondo son instituciones donde les pagan a los jugadores, ya sea por partido jugado o no, o tienen cierta exigencia y entrenamiento. Yo creo que podríamos explorar quizá una forma de trabajar, como se lo señalamos al diputado Mulet, de cómo quizá hacer una regulación especial para el fútbol amateur. Y claro, una vez que terminemos esta tramitación, toda esta base, hay cosas como el tema penal y todo, que podríamos trabajarlo también con ANFA aparte, y con el fin de presentar un proyecto después que vea todas estas medidas, porque claro, una cosa es el fútbol de barrio y la otra es las etapas finales del fútbol amateur, que es donde se lleva, o sea, la final de Concon National el año pasado llevó mucha gente, mucha gente, y eso es algo donde también se puede trabajar. Muchas gracias, señora Pamela. Entonces, vamos a poner en votación por separado. Jimena, por favor. La indicación, entonces. Diputado Arroyo. A favor. Diputado Guzmán. A favor de la indicación de la mesa secretaria. Diputado Tapia. A favor, Presidenta. Presidenta. A favor. 4 votos a favor, aprobado por unanimidad. Ahora, el texto que venía del boletín 12648-29. Así es. Diputado Arroyo. El boletín. El diputado Arroyo. Al final. Ah, ya. Diputado Guzmán. En atención a que estamos regulando los espectáculos de fútbol profesional y manteniendo la coherencia siempre del proyecto, voy a votar en contra del párrafo final del boletín 12648-29. Diputado Tapia. Me abstengo. Diputado Kaiser.
Estamos en la página 53. Muchas gracias. En contra, señora secretaria. Diputado Arroyo. En contra. Presidenta. Yo voy a votar a favor de este boletín porque entiendo que es solo información lo que se está pidiendo acá. Y yo por lo menos recuerdo que a esta comisión vinieron los municipios y personas del fútbol amateur que se han contactado con nosotros también para dar a conocer las problemáticas que tiene el fútbol amateur. Y de hecho fueron algunos alcaldes que vinieron a esta comisión solicitando que también se comience a regular, y yo creo que empezar por entregar información no tiene nada contradictorio al proyecto que estamos votando, así que voto a favor. Un voto a favor, 3 en contra, 1 abstención. Se rechaza. Vamos al numeral 18, que modifica el artículo 10 en el siguiente sentido. Son 4 letras. Letra A, reemplázase en el inciso primero la expresión intendencia respectiva en la forma, plazos y condiciones determinados por el reglamento de esta ley por la frase o el delegado presidencial regional dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se hizo la contribución. Deberán informarse los datos necesarios para la individualización de la operación, el objeto de actividad para la cual se contribuyó y la forma en que se realizó. La letra B suprime en el inciso segundo la frase en los términos, plazos y condiciones establecidas en el referido reglamento. La letra C elimina los incisos cuarto, quinto y sexto. Y la letra D suprime en el inciso final la frase de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 26. Don Ricardo, le doy la palabra. No hay indicación. Gracias por su intermedio, Presidenta. Este artículo 10, esta modificación que propone el proyecto debe leerse en conjunto con el 10 bis. El artículo 10 de la ley vigente establece lo que se denomina la prohibición de vinculación entre dirigentes y barras. Y lo que sucede es que el 10 original lo que hace es tratar dos hipótesis. Primero, los vínculos entre instituciones deportivas con sus hinchadas, y segundo, la relación entre dirigentes con hinchadas. Entonces, respecto de la primera, lo que establece no es una prohibición, sino que un deber de registro e información. Y respecto de los segundos, de los dirigentes, establece la prohibición de relación entre dirigentes y barras. Sin embargo, hemos notado en la práctica que esta, que es una norma que viene, creo que del año 2012, de los orígenes de la ley, resultó poco clara respecto de las prohibiciones y las finalidades mismas que buscaban, que era justamente proscribir que los dirigentes tuviesen relación con las hinchadas y en particular con las barras bravas, pero mantener una relación institucionalizada con las hinchadas, que por ejemplo a nivel de reglamentos está en las comisiones de hinchas, que es una institución que viene del derecho europeo, que se reconoce allá porque es la forma sana en que los clubes de fútbol se relacionan con sus hinchadas, y que es sana y que es necesaria. ¿Qué es lo que hace acá el proyecto? Separa aguas para una mayor clarificación jurídica. Entonces, en el artículo 10 que propone el proyecto, lo que regula es la relación entre instituciones deportivas con las hinchadas. Y lo que establece entonces es mantener este deber de información y registro, que debe ser además entregado a el delegado presidencial respectivo. En ese sentido, ese es el núcleo al menos del artículo 10. Y si me permite, por su intermedio, Presidenta, para explicar inmediatamente el 10 bis, porque tiene inmediata relación. Exacto. Lo que hace el artículo 10 bis es entonces separar la figura y establecer la prohibición de la relación entre dirigentes y las hinchadas o barras bravas. Y acá clarifica, porque lo que hace es llevarlo a una sanción penal, que es lo que no quedaba claro en la norma original del 10. Y esto recoge no solamente lo que la propia ANFP ha pedido en esta materia, que es sancionar de la manera más dura posible las relaciones entre dirigencias y barras bravas, sino que también recoge proyectos que han sido votados por esta comisión en materia deportiva sobre las relaciones entre los dirigentes y también
prohibiciones que ellos deben tener para poder actuar de manera transparente y pulcra. Aquí poner en atención en definitiva cuáles son, en el 10 bis, los sujetos obligados a la prohibición y cuál es la sanción que se propone, que es una sanción de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Sí, diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. Se planteó aquí que había una forma sana de mantener una relación con la hinchada, es decir, institucional. No veo por qué. A ver, si usted tiene un teatro, usted no necesariamente mantiene una organización o una relación directa con los espectadores de organización. No sé si me explico a lo que voy. ¿Por qué habría un club de fútbol más allá de lo que son los miembros del propio club, a menos que ya haya sido, no sé, que sea una sociedad anónima y en ese caso no tiene nada que ver? Pero ¿por qué habría un club de fútbol o un ente que se dedica al fútbol profesional de tener una relación con una hinchada que no es parte de su estructura, sea propietaria o de socio? Ese es el tema que me interesaría, al que me interesaría acercarme, porque de alguna manera toda relación entre el club y una hinchada voluble y variable en cuanto a los miembros, en cuanto a los nombres, etcétera, conduce a situaciones que no son necesariamente las queridas. Entonces, si un club tiene socios, esos socios van y le hacen barra al club, tenemos absolutamente claro quién es el socio, va a pagar mensualmente su cuota, etcétera. Pero no es la situación que tenemos en este momento, tengo la impresión, respecto de las barras. A ver si me pudiese aclarar un poco, porque quizás sea mejor incluso cortar completamente la relación con las barras. Diputado Guzmán. Yo más o menos en el mismo tenor quiero tener total claridad. Entiendo que el artículo 10 sí permitiría a las instituciones deportivas como tales poder hacer aporte a la hinchada, ¿ya? Pero le hace una exigencia de transparencia y publicidad cuando haga aportes. Pregunta, ¿existe el ítem en qué puede aportar o queda solamente la publicidad de lo que pueda, del hecho de aportar? ¿O hay una restricción en qué sí y en qué no? Esa es la pregunta que le planteo al Ejecutivo. Y lo segundo tiene que ver con el 10 bis, que ya establece una prohibición explícita a personas naturales, y quiero también ahí que el Ejecutivo nos pueda ayudar a qué punto, porque entiendo que, claro, el representante legal de la institución, accionistas, socios, o sea, que son parte de una sociedad anónima deportiva, entiendo que el cuerpo técnico, entiendo que también los jugadores, en la práctica no podrían, y de hecho ahí viene una inclusión que hace la propuesta de la mesa, que dice, independiente de la razón o la finalidad que haya para realizarlo, hacerle aporte a la hinchada. Entonces yo me estoy poniendo en la situación ahí de que un jugador al cual va un hincha y le pide plata para ir al estadio el domingo, eso estaría prohibido, incluso sancionado, según en el 10 bis, según mi apreciación, pero sería bueno que el Ejecutivo nos pueda aclarar. Y solamente también tener la claridad por qué como institución sí se podría eventualmente financiar a hinchas y no como personas naturales, porque creo que el problema puede que siga subsistiendo en el sentido que la institución podría transferirle recursos a una agrupación de hinchas, por ejemplo, para que vayan a un estadio. Entonces, tener más claridad en lo operativo, en lo práctico de estas dos normas. Don Ricardo o Pamela. Sí, por si usted me Presidenta, para explicar esto en dos tandas, ¿por qué mantener la relación o cortarla completa? Porque esto se remonta a la discusión que tuvimos varios artículos atrás entre la diferencia y las definiciones entre hinchas y asistentes. En el fondo, no todos los hinchas son barristas, no todos son parte de las barras bravas, y hay mucha gente, muchos hinchas o simpatizantes que realizan ciertas actividades, sobre todo en regiones donde quizá la convivencia, tanto en la ciudad y todo, es más cercana. Se realizan, no sé, por ejemplo, hay un grupo, pongo el ejemplo de Ranger, realizó la Vía Rojinegra.
un grupo de hinchas de Ranking realizó la Navidad Rojinegra, y así también en Iquique, por ejemplo, donde hacen otras actividades, por poner algunos ejemplos. Entonces, castigar o dejar esa relación fuera cuando un club de fútbol igual genera, siendo sociedad anónima o no, genera una pertenencia dentro de las personas. ¿Por qué castigar al hincha, al grupo de hinchas que tengan buenas intenciones y que demuestren esas buenas intenciones o esos proyectos? Por ejemplo, si el día de mañana hay un grupo de hinchas de un club que no tenga muchos recursos y ellos ofrecen, a través de realizar, no sé, distintos eventos para reunir dinero, pintar el estadio o mejorar los tablones del estadio, por poner algún ejemplo. ¿Por qué cortar de raíz con eso? Es por eso que nosotros hacemos esa distinción entre no financiar actividades ilícitas, pero sí mantener este espíritu de colaboración y de club que tienen originalmente los clubes deportivos, pese a ser sociedad anónima y la mayoría es eso, aunque hay un par de clubes deportivos, pero hay una vinculación que en el fondo no se puede dejar de tener porque el fútbol tiene esta particularidad. Eso en el fondo como para dar la explicación macro, y en lo que se refiere al diputado Guzmán y al tema operativo preciso dejo a Ricardo para que lo explique de manera más sucinta. Ricardo. Gracias. Gracias por su intermedio, Presidenta. Respecto de las inquietudes que plantea el diputado Guzmán, por su intermedio, respecto de qué tipos de aportes son los que tienen este deber de registro, son todas las contribuciones en dinero o estimables en dinero. O sea, no solamente dinero físico, sino que, por ejemplo, camiseta, lienzo, instrumentos musicales, cualquiera que pueda estimarse pecuniariamente tiene un deber de registro e información para estos efectos. Y en segundo lugar, respecto de la situación que plantea el 10 bis sobre el alcance, principalmente a futbolistas, miembros del plantel, director técnico, etcétera, efectivamente acá lo que trata de hacer el proyecto y también en particular la indicación que realiza la mesa es volver al espíritu original de la legislación, que es que todo este tipo de que es un cambio cultural, y que es que todo este tipo de aportes económicos o estimables en dinero sean en definitiva canalizados a través de la institución deportiva. Y para esto puedo poner dos casos, un caso histórico y un caso que es más o menos contingente. El caso histórico es el de la llamada la encuesta, que es un caso que afectaba a un conocido equipo de fútbol que hace unos 12 años atrás la barra, a través de jugadores del plantel, exigían que se pagara mensualmente una cantidad de dinero a la barra, y eso se denominaba la encuesta. Y así esta barra se financiaba, y financiaba sus viajes, financiaba sus instrumentos, financiaba sus actividades. Resulta que un jugador, y se cobraba una cuota pareja para todos los miembros del plantel. Entonces los miembros más jóvenes del plantel veían muy disminuidos sus ingresos por el pago de esta encuesta. Uno de esos miembros se negó a pagarla, y al día siguiente terminó fuera del entrenamiento, siendo acorralado por miembros de la barra y amenazado de muerte. Y eso, diputados y diputadas, por su intermedio, Presidenta, dio origen al primer cambio de la ley. O sea, fue esa situación en particular la que dio origen a que explotara la situación de la violencia en los estadios y requiriese una política pública de Estado enfocada en la situación. Situación contingente, y que explica también que existe un énfasis en esta prohibición. La entrega de entradas de cortesía. Cuando un jugador, que con la mejor intención del mundo, entrega entradas de cortesía, que debiesen ser responsabilidad del club, en definitiva lo que hace es entregarle un pase libre a personas que quizás la sociedad no quiere que entren en los estadios, y que tiene un costo elevado, porque además se pierde la traza también respecto de quiénes están entrando. Una situación similar puede ocurrir, por ejemplo, cuando también, que perfectamente podría ser de buena fe, donan dinero, donan camisetas. Lo que sucede en el mundo del fútbol actual es que todas estas donaciones se institucionalizan y se hacen a través de las instituciones deportivas, justamente porque se requiere tener una traza, una transparencia y una comunicación para saber a dónde van esos aportes. Entonces, en definitiva, esto también implica un cambio cultural y de mentalidad.
de que ya el jugador no puede entregarle las entradas de cortesía quizás a amigos que sean hinchas o que sean barras, sino que va a tener que ser institucionalizado. Y eso permite además tener un mejor control, no solamente por parte de la autoridad, sino que principalmente respecto de la institución deportiva, de qué es lo que se hace con insumos que son propios de la institución deportiva. Creo que con eso termino. Gracias, presidente. Muchas gracias, Ricardo. ¿Quiere la palabra, diputado Kaiser? Sí, solamente algo que aporte, que me está rebotando, pero ya desde hace varios años. Creo que lo peor que se pudo haber hecho fue haber transformado los clubes deportivos en sociedades anónimas. Creo que cambió la lógica de la operación de los clubes. Cambió de una lógica deportiva a una lógica financiera. Y con eso se estuvo dispuesto a sacrificar cosas que de otra manera no se habrían sacrificado. Ahora entiendo que tampoco los clubes eran un lugar que estuviese funcionando de manera perfecta. Pero de alguna manera creo que ese cambio de eje no le hizo bien al fútbol chileno y ha transformado esto en un tremendo negocio para algunos, en desmedro sobre todo de las divisiones de cadetes, de la formación de futbolistas profesionales propios. Es decir, hemos perdido un tremendo espacio de socialización deportiva en función de la transformación de una forma de articulación privada en otra. Yo prefería la anterior. De hecho, de alguna manera era también, no sé si más pacífica, pero había más cuidado con el propio club cuando los hinchas eran socios del club, no solamente alguien que venía a pagar un servicio. Se sentían parte, se sentían dueños, se sentían responsables por lo que sucediera. Entonces, evidentemente que lo que estamos viendo aquí tiene que ver con un negocio. Y tenemos que entenderlo como un negocio en este momento, porque es un negocio. Si el club financia o entrega dinero a personas que cometen delitos, permite la comisión de delitos dentro de sus instalaciones, esta sociedad anónima es responsable civil y penalmente y punto. Y que paguen, puesto que no es la misma lógica que había originalmente. No es la misma lógica y yo creo que tienen que asumir el mismo tipo de responsabilidades que tendría que asumir cualquier empresario que no hace bien las cosas. Y el hecho de esta protección, de que hay tantos chilenos que les gusta el colo, tanto la Chile, se entiende. Pero esa protección, más o menos, digámoslo así, que da el hecho de ser equipos populares, no puede implicar que nosotros no hagamos valer las responsabilidades del caso en esta materia. Y yo efectivamente diría, ¿sabes qué más? Aquí hay un modelo, digámoslo así, los clubes tienen una estructura de negocio determinada, no pueden salirse de esa estructura de negocio tampoco, sin hacerlo también presente a impuestos internos y a cuantos otros. Pues aquí también hay un tema, usted habla de transferencias, por ejemplo, en bienes. Eso tendría que estar, si está normado a través de impuestos internos, eso debería ser informado de impuestos internos. Cada transferencia que se hace, ¿no? Entonces, si no se ha hecho, entonces también se ha cometido delito. Es un tema que me tenía que reflexionar. Sí, Muchas diputado gracias. Kaiser, este tema del fútbol nosotros lo venimos viendo desde el periodo pasado y ya otros diputados antes, y efectivamente el fútbol es una industria, pero también se ha conversado muchas veces de que tiene que existir la separación de la federación con la NFP, que eso hasta el día de hoy uno se pregunta por qué no ocurre, por qué no se presenta el proyecto de ley para hacer esa separación. Quizás por ahí se podría cuidar mucho más los clubes de las categorías inferiores y el fútbol joven también. Diputado Guzmán, para después pasar a votar este artículo porque ya estamos entrando en la hora de término. Solo, Presidenta, yo voy a dar un voto de fe con lo que ha señalado el Ejecutivo en esto, ¿ya? Porque en principio no me gusta la relación de donaciones de un club deportivo, una sociedad anónima respecto de una hinchada, ¿ya? Porque en la práctica le estáis dando
no sé, como que estáis institucionalizando la figura de la barra, ¿ya? Como una especie de figura institucionalizada que en definitiva puede recibir un financiamiento. Pero también me quedo con lo positivo, porque efectivamente hay barras que hacen labores positivas. El bloquear absolutamente cualquier tipo de donativo, por ejemplo, yo he visto que se sortean o se hacen bingo con la camiseta de un club firmada por todos sus jugadores y que sirve para labores sociales, etcétera. Por tanto, creo que ser muy rígido podría incluso implicar que no podamos hacer eso. Pero efectivamente no puede existir, y yo creo que hay que ver más adelante quizá, o lo dejo planteado como una inquietud, ¿cómo estamos sancionando cuando existe una acción de coerción respecto de un jugador, respecto del miembro de una institución? Porque sí pasa que amenazan a las instituciones. Y lo vimos hace poquito con el tema de Colo-Colo, cuando fue sancionado a los 12.000 hinchas, que era una amenaza evidente a la institución, era una amenaza evidente a la NFP, era una amenaza evidente al país. Decían, nosotros vamos a responder en la forma que sabemos responder. Entonces, ojo con esto. O sea, a mí en principio no quería ni el 10, el 10 no lo quería y nos quedamos con el 10 bis. Pero voy a dar un voto de fe que en realidad hay instituciones y hay barras que hacen cosas sanas y que por tanto esas cosas sanas al quedar registradas contablemente, que responde un poco la pregunta del diputado Kaiser, si tienen que responder a toda la normativa contable del país, por tanto si hay una donación tiene que quedar registrada y tiene que pagar los impuestos que correspondan. Pero claro, pueden haber hechos que son valorables y que pueden funcionar, pero en principio no me gustaba. O sea, yo decía, pero ya es la institución, espero que no se preste para cosas malas y el que ejerzan fuerza, yo también lo he visto respecto de jugadores, respecto al cuerpo técnico, amenazas a los jugadores y al cuerpo técnico, eso es una cosa casi de todos los días en el fútbol profesional, ya sea por los resultados como también porque no le estáis pasando lo que te están pidiendo. Así que voy a dar fe y voy a votar a favor del 10, o sea, no, de las modificaciones planteadas. Y en el caso del 10 bis me voy a quedar con la propuesta de la mesa, que creo que agrega también un elemento importante. Gracias, presidente. Sí, diputado Kaiser. Porque si nosotros queremos hacerlo a través de la institución, vamos a tener un problema con la redacción del artículo, señora presidenta. Porque dice, por ejemplo, el que siendo representante legal de una organización deportiva de fútbol profesional. Bueno, ¿y quién dentro del club podría hacer a nombre de la institución una donación si no es el representante legal? Es que entiendo que ahí lo está haciendo como a título La señora Pamela. Sí, por su intermedio, presidenta, en el fondo, ¿por qué dice a través del representante legal? Es para dar esta estructura de que de esta traza y de esta declaración lo puede haber realizado, se lo puedo haber ido a pedir al plantel. Nos vinieron a pedir camisetas para una donación para una señora que tiene que operarse, tiene un tumor, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, ahora con los incendios que lamentablemente afectaron a Valparaíso, Everton y Wander también van a pedir, miren, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer una donación de implementación deportiva para los clubes deportivos que lo perdieron todos en los cerros de Valparaíso o los cerros de Viña del Mar. Eso se institucionaliza a través del representante legal, lo cual le da un nivel y una responsabilidad, un orden a esta declaración, ya sea que se pida a través del fútbol formativo, del fútbol profesional, del fútbol femenino, del área de los profesores del club, del directorio de la institución, queda la traza y el representante legal dice, el club tanto, a través de esta petición de XX, realiza esta donación que equivale a tal persona por esta razón. Ok, diputado Kaiser. Una consulta porque la recogimos en una indicación que hicimos al mismo artículo. Nosotros, si ustedes ven, planteábamos de que no estuviese sujeto a esta sanción. A ver, dice lo siguiente, dice, el que siendo representante legal de una organización deportiva de fútbol profesional, miembro de su directorio de un club u organización deportiva de fútbol profesional, jugador o miembro, bla, 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 todo el fútbol profesional, donare o cediere personalmente por interpósita persona cualquier tipo de financiamiento u apoyo económico o material a uno o más hinchas o simpatizantes de un club de fútbol profesional, con un fin distinto de facilitar el deporte amateur. Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de tanto. ¿Por qué? Porque efectivamente debemos dejarnos abierto la posibilidad de que esas personas puedan donar o hacer aportes al fútbol amateur, que no tiene nada que ver con el fútbol profesional en ese sentido. Sí.
Señora Sí, Pamela. hay varios casos. Por su intermedio, presidenta, Está el micrófono. Ahí está, por su intermedio, presidente. Hay varios casos dentro de años anteriores donde clubes de fútbol han donado a fútbol amateur que han perdido cosas, que han sufrido, no sé, por ejemplo, hay un caso en Copiapó, después del aluvión, que se donó a través de las escuelas de fútbol del lugar, un club de Santiago donó implementación deportiva, zapatos, calcetines, equipo completo, eso se ha dado y se declara, de hecho se hizo una nota de prensa, porque yo también participé en eso, entonces conozco de cerca el caso. Entonces, en el fondo la indicación es ya sea fútbol amateur o también es importante porque en general las cosas que piden los hinchas, las peticiones que llegan son para beneficios, sobre todo de salud. Voy a pedir para extender 5 minutitos porque... Presidenta. Solo para aclarar, quizás por la indicación siguiente del diputado Kaiser, que como propone sustituir el artículo 10 bis, no entraríamos en una complicación. Sí. Pero el 10 bis en definitiva es una norma de índole sancionatorio, llamemos que tipifica una conducta. Por tanto, tipifica la conducta de el apoyo que haga un jugador, un miembro, etcétera, del cuerpo técnico, etcétera, a los hinchas simpatizantes del club, ¿ya? Eso excluye, por tanto, el apoyo que pueda hacer ese mismo jugador a una institución de fútbol amateur con un fin distinto. Creo que eso un poco respondería la pregunta del diputado, entendiendo que el tipo está debidamente redactado y excluye ese tipo de situaciones que plantea el diputado Kaiser. No sé si es la misma posición del Ejecutivo. Don Ricardo. Gracias por su intermedio, Presidenta. Muy rápidamente, la indicación del diputado Kaiser efectivamente lo que hace son 3 cosas respecto de la indicación de la mesa. Primero, quita sujetos activos del ilícito, o sea, quita a los accionistas de la Sociedad Anónima Deportiva de Fútbol Profesional y a los funcionarios de la Organización Deportiva de Fútbol Profesional. Luego, elimina verbos rectores de la acción típica penal, que sería entregar, dar y otorgar. Y finalmente, modifica la finalidad de la acción típica, porque ya se elimina con independencia de la finalidad con la que lo haya realizado. Entonces, efectivamente, la indicación del diputado Kaiser, lo que hace por su intermedio, Presidenta, restringe el tipo penal a menos hipótesis de las que sí están establecidas en la mesa. Esa es la técnica legislativa jurídica. Okay. Muchas gracias, diputado Kaiser. Sí, solamente hacer presente que, por ejemplo, un accionista no tiene por qué ser un accionista mayoritario, no tiene que tener 10.000 acciones o 5.000, basta con que tenga una acción del club, que sería, por ejemplo, lo que pasa cuando uno es miembro de un club deportivo de incorporación. En ese sentido, un miembro de un club para la incorporación, para lo que fuese, por ejemplo, no sé, usar la piscina, ya no podría donar a su propia barra, a su propia hinchada. Yo creo que quizás cuando se meten los accionistas, uno normalmente tiene la mente puesta en los que son los dueños, los controladores. Pero estamos hablando muchas veces de miles y miles de personas que podrían caer en el tipo. Entonces, quizás en ese sentido el tipo es muy amplio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser. ¿Alguien más? ¿No? Pasamos entonces a votar. Vamos a votar el 10. Sí, diputado Guzmán. Tiene razón el diputado Kaiser, Presidenta, en lo que plantea, porque la redacción es accionista de una sociedad anónima. O sea, efectivamente no tiene por qué ser el accionista mayoritario, puede ser cualquier accionista. Y cualquier accionista es cualquier socio que ha pagado su cuota de incorporación en un club deportivo, pensemos en un club grande, y que, por ejemplo, le da 5.000 pesos a otro hincha para que vaya al estadio. Yo sé que el ejemplo es un poco extremo, pero en la práctica tiene razón. O sea, estaría cometiendo un ilícito, porque estaría donando en su calidad de accionista 5.000 pesos a un hincha para que entre al estadio. Entonces, quizás la redacción podría mejorarse con accionistas mayoritarios. No sé si el Ejecutivo podría eventualmente... Diputado Kaiser. Lo mismo pasa con un funcionario, por ejemplo, una persona que trabaja no sé, digámoslo así, en el aseo del club, es un funcionario del club. Pero no necesariamente es una persona que, o sea, caería también bajo el tipo. ¿Me explico? Es bastante amplia cuando dice funcionario,
es mucha gente que no tiene necesariamente un poder adquisitivo o financiero muy amplio o grande. Si hablásemos de dirigencia, está perfecto. Incluso accionista mayoritario, como planteaba el diputado Guzmán. Pero por eso lo habíamos puesto también miembro de su directorio. Si usted ve mi indicación, estimado colega, porque para ser miembro del directorio hay que ser un accionista mayoritario, o por lo menos ser un accionista relevante. Después el dirigente del club. Después organización deportiva de fútbol profesional, jugador o miembro del cuerpo técnico, eso lo tenemos incluido, todo de fútbol profesional. Dejamos fuera los accionistas minoritarios, dejamos fuera los funcionarios que no son dirigentes del club. Por favor. Señora Pamela. Sí, por cierto, señora presidenta, hay un punto en particular con los funcionarios, con los miembros del equipo técnico. Estamos acá se describe a las personas que tienen una relación más cercana y que están más expuestos a tener relación con ciertos hinchas que son complejos. Y tenemos casos donde se han producido problemas que ha llevado a reestructuraciones grandes porque esa relación iba más allá y permitía varias cosas y generaba problemas. Por eso se habla de funcionario. Claro, porque si no, en el estado actual de la ley, ese funcionario no queda completamente cerrado. Entonces, para evitar esas relaciones que se convierten en tortuosas, para señalarlo de alguna forma feliz, es que se pone el funcionario. El funcionario, el que tiene relación directa, el que puede generar esa relación directa, que es una relación nociva para el club, para el desarrollo de los partidos de fútbol profesional e incluso para los incidentes en los partidos de fútbol profesional. Ese es el punto con el funcionario. Muchas gracias, presidenta. Ok, muchas gracias, señora Pamela. Pasamos a votación entonces. Jimena, ¿nos puede...? Entonces, se vota la modificación del artículo 10. Se vota el numeral 18. Sí. Diputado Arroyo. El 10 primero. Estamos votando... El numeral 18, ahí quedamos, que discutieron las dos. Pero estamos en el 18. Ok. Diputado Arroyo. A favor. Diputado Giordano. A favor. Diputado Guzmán. A favor. Diputado Kaiser. A favor. Diputado Mulet. A favor. El diputado Tapia no está. Presidenta. A favor. 6 a favor, aprobado por unanimidad. Ok, quedamos entonces para la próxima sesión, que es mañana a las 14:30 horas, con el artículo 10 bis. Y ahí, bueno, traen una redacción mejorada, diputado, para poder ponerla en votación. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.